Hola, muy buenas noches ya a esta hora. Estoy impresionada porque los políticos en general viven aquí en este Congreso, ¿no? En este edificio. Yo hace mucho tiempo que no venía y aquí está concentrada gran parte de la historia política de Chile. Así que es importante no olvidar eso y me siento muy honrada, Pancho, que me hayas dado la oportunidad de presentar tu último libro, el cual, ya se ha dicho, es una síntesis de 3 décadas de un partido que sin duda ha sido fundamental en la historia política del Chile reciente. Reunir información relevante e incluso inédita sobre el origen y desarrollo de Renovación Nacional, resaltando a aquellos que forjaron su identidad y han permitido su progreso, ha sido sin duda una tarea ardua. Ha sido, yo creo, muy difícil. Por ello, valgan las primeras felicitaciones, Francisco, por esta labor. Sé lo que significa, la verdad, escribir un libro y puedo imaginar las dificultades que has enfrentado para sintetizar una historia no historiada, de la cual has sido protagonista, testigo y protagonista, y darle, a pesar de ello, un marco de imparcialidad. Y es que, como tú misma lo señalas en la introducción, no es posible separar al observador de lo que observa, al sujeto del objeto que se estudia, más aún cuando en tu caso has formado parte del partido desde tu época de estudiante secundario, desempeñando diversos roles, desde simple militante hasta hoy ser un flamante presidente de la colectividad. Pese a ello, debo decir que tu mirada, sin ser neutral, es equilibrada y que el raconto y análisis que presentas son de verdad una contribución real para la comprensión de nuestra historia política. Hasta donde yo sé, y me lo ratificó aquí tu asistente, este es el primer libro que relata de manera sistemática y coherente la génesis y desarrollo de Renovación Nacional, un partido, como he dicho antes, no solo clave para la historia política de Chile, sino para la transición, y también capaz de llevar en 2 ocasiones, no olvidemos, a uno de los suyos a la moneda. Por otra parte, creo también que el libro tiene el mérito de que, aparte de abordar la historia partidaria desde 1987 en adelante, hace, y esto para mí es importante, una interesante genealogía de los partidos y movimientos que configuraron la derecha desde los albores de la República. El tema es de suyo interesante porque nuestros políticos, en general, arrastrados por la vorágine del día a día, no se han dado el espacio necesario para hacer una pausa y reflexionar sobre el pensamiento y las actividades de quienes los precedieron. No es común que se haga. Y a mi juicio, solo mirando hacia atrás y haciéndolo con espíritu crítico, se pueden valorar aciertos y reconocer errores. La historia, obviamente, que da lecciones y enseña, pero si de verdad se le conoce y si de verdad se le estudia. Leyendo el capítulo Herederos de una tradición, me vino a la mente un artículo que escribí en el 2010, después del primer triunfo de Sebastián Piñera. Se llamaba La derecha política o la presencia de una ausencia. Y en él sostenía que las fuerzas y las ideas de este sector han estado mucho más presentes
de lo que se supone en nuestra larga historia política y que sus fracasos electorales, especialmente en el siglo XX, obedecieron más bien a las divisiones y personalismos de sus dirigentes que al grado de vigencia de su cosmovisión. Generalmente se olvida que fueron los conceptos de autoridad, orden, apego y respeto a la ley, junto con un acendrado patriotismo, los que marcaron su impronta a la nación chilena y que fueron también esos principios de derecha los que durante gran parte del siglo XIX le dieron estabilidad política y prestigio a Chile en el concierto de las naciones hispanoamericanas. La genealogía, por decirlo así, las raíces de Renovación Nacional que Francisco esboza en su libro, me lleva también a rescatar ciertas características que, para bien o para mal, están arraigadas en el ADN del partido. Más que en el partido, en la historia del sector en general. Desde su origen, la derecha chilena ha sido bicéfala y con dirigentes rebeldes. Surgió aglutinada en torno a dos sensibilidades, una conservadora y otra liberal, que siguen siendo claramente perceptibles hasta el día de hoy, sobre todo en temas valóricos, aunque también en temas políticos. El ideal conservador, más presidencialista, estuvo cerca de los gobiernos fuertes, autoritarios y centralizadores, mientras que el ala liberal más cerca al Congreso y al régimen parlamentario. Y esa discusión está todavía o está empezando a ser cada vez más vigente en el mundo político actual. Por otra parte, desde siempre también hubo, decía, díscolos y rebeldes al interior de los partidos de derecha. Los personalismos, quién sabe si provocados por el arraigado individualismo de sus miembros, cooperó sin duda la falta de unidad e impidieron que durante gran parte del siglo XX, salvo en 1958 con Alessandri, la derecha estuviera fuera del poder. Estos dos rasgos de la derecha chilena, el bicefalismo por un lado y los personalismos por otro, diría yo que son como una especie de peso de la noche, que estuvieron presentes en la conformación primera también de Renovación Nacional, y fue la que en definitiva llevó a la posterior escisión y a la salida de la UDI del partido. Cada uno, después de esta mini síntesis, puede sacar sus propias conclusiones sobre estos rasgos y esta genealogía que está detrás. Pero en otro plano, quiero darme la licencia de detenerme sucintamente en dos figuras que el libro destaca y que ya no están con nosotros. Me refiero a Ricardo Rivadeneira y a Sergio Onofre Jarpa, porque creo que como los dos primeros presidentes del partido, es la ocasión más propicia para recordarlos y darles el reconocimiento que se merecen. Tuve el privilegio de conocerlos más a fondo porque los entrevisté largamente en mi programa Cita con la Historia. Ambos fueron fieles a sus convicciones. Ricardo, gran abogado, con un estilo suave y ponderado. Don Sergio, campechano y cazurro, con un liderazgo más abierto y frontal. Los dos, de alguna manera, representaban al Chile viejo, austeros, sencillos, caballeros, amantes de la historia, del campo y de sus tradiciones, pero sobre todo eran dueños de un espíritu libre y pragmático que pusieron al servicio de la causa de la unidad.
con fuerte raicambre nacionalista. Uno y otro habían sido partidarios, no olvidemos, de Jorge Prat, y eran claramente anticomunistas. Y tenían sus razones, obviamente. Consideraban que dicho partido era, en esencia, y a mi juicio lo sigue siendo, antidemocrático, que avalaba la violencia como método para llegar al poder, incentivaba la división de clase entre los chilenos y, quizás lo más importante, se supeditaba a una ideología foránea que no respetaba el alma nacional. Jarpa, todos sabemos, había sido el principal líder de la derecha, fue el principal líder de la derecha durante la Unidad Popular. Dirigió el Partido Nacional, creado en 1966 de la fusión de liberales y conservadores, cuando el sector de la derecha vivía su peor momento y había tenido una de las derrotas electorales más humillantes de su historia. Recuerden, marzo 1965. Gracias a su carácter y capacidades, Jarpa aunó voluntades y fue el representante más activo en la lucha contra los intentos totalitarios del gobierno de Allende. Con gran, diría yo, asertividad y manejo político, llegó a acuerdos con la democracia cristiana. Ignacio, siempre te lo recuerdo. Dando vida en 1972 a un pacto electoral, el CODE, que frenó los avances de los partidos marxistas. Aunque no se crea, Jarpa era mucho más de centro de lo que se piensa y con un ideario más bien social cristiano, más aún que de derecha. Recuerdo que en algún momento en una de las entrevistas me dijo, pero Patricia, él usaba un término, ¿cómo le diré? ¿Cómo le diré, Patricia? Yo no soy un hombre de derecha. Entonces yo lo quedaba mirando como diciendo de qué me está hablando. Pero él era un hombre de un pensamiento nacionalista, social cristiano, pero no de la derecha como liberal o conservadora propiamente tal, tradicional. Y él apoyó la candidatura, para los que no lo sepan, presidencial de Eduardo Frei Montalva en dos oportunidades, en 1958 y en 1964, es decir, no apoyó a Alessandri. Y al igual que Rivadeneira, si bien creía en la economía social de mercado, nunca fue, y en eso sí que discutíamos, nunca fue entusiasta de los Chicago Boys, poniendo más énfasis en lo social que en el libre mercado. Él fue el impulsor de la apertura política cuando fue ministro del Interior del general Pinochet. Ambos, con Rivadeneira, acogieron el llamado de Andrés Alamán a formar un nuevo partido un año antes del plebiscito de 1988. Y así, dejando de lado legítimas y clásicas diferencias, los dos se jugaron, como diría Unamuno, todos enteros en el grito, por conformar Renovación Nacional, un partido libertario, abierto, y como me reitera un gran amigo mío, Felipe Cabezas, que espero que esté por aquí, gran partidario de Renovación Nacional, un partido, digo, lleno de matices, que desde el primer momento buscó ser articulador de acuerdos para llevar adelante una transición pacífica a la democracia. Defensores ambos de los principios que 200 años antes habían dado forma a nuestra naciente república, tanto Rivadeneira como Jarpa aportaron su experiencia, su bonomía y liderazgo a la causa común, que para ellos, como decía Pancho hace un rato,
para otro dirigente. Tenía un solo nombre: Chile. Quiero terminar tratando de ser justa, porque no puedo dejar de mencionar en esta mini reseña al tercer presidente del partido, quien con su juventud y visión le inyectó energía y fuerza al naciente movimiento, a la naciente colectividad. Andrés Alamán, que no sé dónde está en este momento, pero con quien yo conversé mucho también en entrevistas y en Cita con la Historia. Él siempre consideró que uno de los grandes errores que había cometido la derecha, su sector, había sido acabar de manera muy poco, diría yo, previsora, la disolución del Partido Nacional, quedando sin el espacio intelectual suficiente para repensarse como partido. La ola estatista, colectivista, socialista, que venía empujando el carro desde la década del 60, había obligado a la derecha a convertirse en un partido más bien contestatario, de reacción, de defensa, de lucha, sin darse el tiempo y el espacio, insisto, para proyectarse a los nuevos tiempos. Por lo tanto, el gran mérito, a mi juicio, que tiene Andrés Alamán fue, primero, impulsar la unidad de los tres movimientos, ¿no es cierto?, que van a conformar Renovación Nacional, y por otra, darle un contenido conceptual inequívoco al sector, que con un proyecto de sociedad renovado y claro, moderno, estuvo posteriormente en condiciones de salir a buscar su lugar para que uno de sus miembros dirigiera los destinos del país. Termino diciendo que la adhesión sin ambages al sistema democrático liberal, a la economía social de mercado, a un Estado subsidiario, al reforzamiento de las libertades individuales y al emprendimiento, y claro está, a la política de acuerdos, fueron las banderas que tomó Renovación Nacional y que los siguientes presidentes, de los cuales no puedo hacer una reseña porque me pasaría toda la noche, siguen respetando como en sus inicios. El éxito, creo yo, que les permitió llegar al poder fue sin duda alguna la unidad. Y aquí los partidos de Evópoli, UDI, etcétera, que están presentes, deben tener claro, a mi juicio, que está la importancia que tiene la unidad para poder gestar un proyecto de futuro para Chile, con estos principios que todos compartimos. Yo diría que hoy más que nunca, y después de las lecciones que le ha entregado la historia y que ha mostrado de manera clara cuando lean el libro de Francisco, está claro que la derecha no debe y no puede dividirse. El siglo XX no fue suyo, pero sí puede ser el siglo XXI. Y todo eso va a depender simplemente de sus dirigentes y de sus miembros. 1.000.000 de gracias a todos ustedes.